Bons, estamos aquí otra vegada, listos? Vamos a meternos de lleno uno que se publicó, güey, jueves 4 de septiembre de 2025 en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. La idea, como siempre, ofertamos un resumen rápido, prestoso, y en lengua asturiana, claro, para sacar lo más relevante que trae el BOPA. Y así, bueno, no tenéis que peinar todo el documento oficial sin un buspeta o, yo qué sé, sin un hay tiempo. Es un atallo, digamos, patar al día de lo que se cuecen a nuestra tierra. Y mira, primero de todo, un aviso importante que queremos dar desde ya. Si esta forma de resumir el BOPA vos presta, si vos parece útil pa' enteravos de las cosas de Asturias, la mejor manera de apoyarnos es de ir a YouTube, buscar la canal Asturias 24 horas, suscribivos y, pero importante, dale a la campanina, así no vos perdéis ningún resumen. Es de valdré y a nosotros, de verdad, ayudan un montón a poder seguir haciendo esto. Exactamente. Nuestro trabajo aquí es destilar, ¿no? Sacar el migallo de entre todo el papeleo oficial. Y no es nada más listar lo que sale publicado, sino, bueno, identificar esas decisiones, anuncios, nombramientos o ayudas que pueden tener un impacto real na vida de la xente, nos concellos, na economía, nel futuro de la región, vaya. Comentar un poco el porqué de las cosas. Perfecto. Pues con esa misión en mente, vamos allá. A ver qué nos trajo este BOPA del 4 de septiembre. ¿Por dónde empezamos, güey? Pues podemos arrancar pela parte de autoridades y personal. Siempre ha ido algún movimiento por ahí. Güey, toca mirar para la Consellería de Derechos Sociales y Bienestar. Vale. ¿Y qué tenemos por ahí? ¿De algún cargo nuevo? ¿Nombramientos? Sí, hay un nomamiento. Nómase a doña Rocío del Río Company como directora del Centro Residencial Cabueñes. Este es un puesto importante, porque falamos da gestión diaria dun centro que atende a personas que necesiten apoyo residencial, ya sea xente mayor o, bueno, con otras necesidades. É unha responsabilidade grande no ámbito do bienestar social. Entiendo. Sí, la gestión de estos centros es clave. Clave para garantizar una buena atención. Vale, queda anotado ese nombramiento. Movemos ahora hacia otras disposiciones. Parece que siempre hay mucha variedad en esa sección, ¿no? Sí. Y güey vese un enfoque claro en la colaboración entre administraciones y en el apoyo social también. La Consellería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo tuvo bastante activa, sobre todo firmando convenios. Convenios. ¿De qué tipo? ¿Con quién? Principalmente convenios de colaboración entre el Principado y de ellos concellos. Son para la gestión de los centros asesores de la muller. Concretamente, firmáronse con Ayer, Avilés, Cangas del Narcea, Corbera y Llangreu. Estos centros son fundamentales, dan apoyo, asesoramiento jurídico, psicológico, son un pilpallo na red de igualdad a nivel local. Estoy interesante porque no es nada más, digamos, una declaración de intenciones. Se concreta el apoyo a estos servicios esenciales. Y en concellos bien diferentes, desde las cuencas hasta la costa y el occidente. Y además, bueno, luego veremos que de algún concello también se mueve para reforzar estos centros, ¿verdad? Efectivamente, después comentaremos un caso concreto en la administración local. Pero primero hay otro convenio destacado. Es desde esta misma Consellería de Presidencia, aunque esta vez tira más hacia educación. Es un acuerdo a tres bandes. Presidencia, la Consellería de Educación y el Concello de Ribesello. Y lo más destacable ye la duración. Fíjate, no en un convenio para este curso nada más, sino que cubre desde el año académico 2025-2026 hasta el 2028-2029. 4 cursos. Anda, 4 años. Sí. Esto da una estabilidad tremenda al servicio de comedor nese colegio, da tranquilidad a les familias y permite una planificación a largo plazo. Home, claro. 4 años asegurados de comedor escolar, eso sí que lle mira para el futuro y asegura un servicio básico para los niños y nenes. Y falando de impulsar cosas, ¿qué hay de nuevo dende la agencia SECUEN? La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial y Innovación Asturiana, que tiene un papel importante en el tejido empresarial. Pues SECUEN lanza una convocatoria nueva de subvenciones, esta vez dirigida a los centros de empresas públicos que hay repartidos por Asturias. El objetivo es financiar sus actividades dentro del Servicio Único de Creación de Empresas, lo que conocemos como semilleros de empresas, y son para el ejercicio 2025. Los semilleros, ¿qué se busca exactamente con esto? ¿Facilitar que nazcan más empresas, apoyar a los emprendedores? Exacto.
La idea es dar apoyo a esas estructuras que ya existen en los concellos y que acompañan a los emprendedores en los primeros pasos. Asesoramiento, formación, espacios de trabajo. Es intentar que las buenas ideas que surgen pues no se queden en el aire por falta de un pequeño apoyo inicial. Reforzar esa red de apoyo al emprendimiento es clave para diversificar la economía. Bien, pues parece que hay movimiento para intentar generar actividad económica y empleo, tanto desde la transición energética como desde el apoyo a nuevos proyectos empresariales. Dejamos por un momento esta área y volvemos brevemente a educación, que quedó un punto pendiente. ¿Qué era? Sí, lleva un asunto más bien administrativo, pero afecta al sector. Trátase de una modificación en la autorización de un centro privado de formación profesional, el CFP AFA Formación. Son trámites necesarios para que los centros cumplan todos los requisitos y, bueno, puedan seguir funcionando con normalidad. Vale, trámite burocrático pero necesario para que el sistema educativo funcione correctamente. Entendido. Ahora sí cambiamos de aire da fecho. Vamos para la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. ¿Qué asuntos ambientales salieron güey en el BOPA? Proyectos a la vista. Hoy tenemos dos asuntos importantes relacionados con evaluaciones ambientales estratégicas. Y curiosamente, los dos en el concello de Sierro. El primero es el inicio del procedimiento para evaluar la implantación de un equipamiento deportivo. En concreto, fálase de un centro ecuestre en la zona de La Belga, en Boves. Anda, un centro ecuestre en Boves. Suena un proyecto grande y que va a necesitar una evaluación ambiental detallada, ¿no? Por el tipo de actividad y la zona, digo. Sin duda. Las evaluaciones ambientales estratégicas son precisamente para eso, para analizar desde las fases iniciales los posibles impactos de un plan o proyecto en el medio ambiente, en el paisaje, en los recursos hídricos, y un paso previo fundamental antes de decidir si tira pa'lante y cómo. Inda no hay una aprobación, es el entamo del estudio fondero. Entendido. ¿Y la otra evaluación en Siero? ¿De qué va? La otra refiérese a una modificación puntual del plan parcial de la Fresneda. Mencionan que es la 8ª modificación de este plan, lo que indica que es una zona con mucho dinamismo urbanístico. Como en el caso anterior, empecípiase la evaluación ambiental estratégica para ver si los cambios propuestos son sostenibles y cumplen con la normativa ambiental. Interesante ver cómo los desarrollos, sean deportivos como el centro ecuestre o residenciales como en la Fresneda, tienen que pasar estos filtros ambientales previos. Es una muestra de cómo la preocupación por el medio ambiente se va integrando en la planificación. Siguiendo con temas relacionados con el territorio, ¿qué hay de nuevo en el medio rural y la pesca? Miremos para la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Aquí también hay movimiento con ayudas importantes para el sector primario y las zonas rurales y costeras. Por un lado, diose luz verde a la convocatoria de ayudas para entidades, tanto sin ánimo de lucro como privadas, que se dediquen a aplicar las estrategias de desarrollo local participativo diseñadas por los grupos de acción local de pesca, los famosos GALP. Esto es para el año 2025. Ah, los GALP, que intenten dinamizar las zonas costeras desde dentro, con las propias iniciativas de la gente de allí. ¿Qué tipo de proyectos pueden recibir estas ayudas? ¿Sabemos algo? Pues pueden ser proyectos muy variados, la verdad. Diversificación económica en la pesca, turismo marinero sostenible, conservación del patrimonio cultural costero, mejora de infraestructuras pesqueras locales. La idea es que los propios agentes del territorio definan qué necesiten y cómo quieren desenvolverse, y estas ayudas dan el soporte económico. Suena bien eso de dar poder de decisión a nivel local. ¿Y hay de alguna ayuda más directa para el sector pesquero o acuícola? Sí, también se concedieron ayudas directas, esta vez dentro del marco del FEMPA, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, también para el ejercicio 2025. Estas van dirigidas específicamente a proyectos de acuicultura, una actividad con potencial en Asturias, y también para apoyar la comercialización y la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura. Entonces vemos apoyo tanto a la planificación local, con los GALP, como a proyectos concretos de empresas, con el FEMPA, buscando fortalecer toda la cadena de valor del sector pesquero y acuícola, importante en un momento donde el sector enfrenta muchos desafíos. Sí, señor. ¿Queda algún anuncio suelto relevante antes de pasar a los concellos? Sí, hay un anuncio en la sección general que merece mención y que nos devuelve al tema energético. Viene de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo. Es una información pública sobre la solicitud de autorización administrativa previa para una instalación de almacenamiento eléctrico independiente. Almacenamiento eléctrico. Eso suena a baterías grandes, ¿no? ¿Por qué es relevante esto?
¿Qué implicaciones tiene? Ya, muy relevante, sí. Con el aumento de energías renovables como la solar o la eólica, que son intermitentes, dependen del sol y del viento, claro, pues necesítase poder almacenar la electricidad cuando se produce de más, para usarla cuando faga falta. Así, esas instalaciones de almacenamiento son fundamentales para dar estabilidad a la red eléctrica, evitar cortes y permitir una mayor integración de las renovables, y una pieza clave en la transición energética. Entendido. Así que, aunque suene técnico, lleva un paso importante por el futuro sistema energético de Asturias. Bien. Pues después de este repaso por las diferentes consellerías y anuncios, vamos a bajar ahora al nivel más cercano al ciudadano, la administración local. Los consejos. Aquí siempre hay un batiburrillo de cosas, ¿eh? Así naye, un poco de todo. Vamos a hacer un repaso rápido por los que salen güey. En Cangues d'Onís hay una rectificación de un error en un acuerdo anterior. Era sobre una licencia d'obra para una nave destinada a núcleo zoológico en la zona del SKS. Bueno, cosas que pasan a tramitación. Corrígese y ya está. Errores materiales. Lo normal la burocracia. Vale. ¿Qué más? En Corbera, una cuestión de organización interna. Delégase la presidencia de una de sus comisiones informativas nun concellal. Funcionamiento interno del ayuntamiento. Normal, sí. Da algo más fiscal, que siempre interesa. Sí, en Cudillero exponse al público el padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, de 2024. Esto es importante para que los vecinos puedan consultar sus datos y el recibo que ellos va a tocar pagar. Y presentar reclamaciones si ven de algún error, claro. Fundamental esa transparencia y posibilidad de revisión para los contribuyentes. Totalmente. Pasamos a San Martín del Rey Aurelio. En San Martín, SMRA apróbase definitivamente un cambio na súa ordenanza municipal número 40. Non se detalla aquí de qué va la ordenanza 40. Así que para saber el impacto concreto, habría que consultar esa ordenanza específica en el concello. Pero queda aprobado el cambio. Vale. Va a ser de alguna regulación municipal específica de ese concello. Y Valdés. ¿Qué nos cuenta Valdés? En Valdés hay una noticia que conecta con lo que falábamos al principio sobre los centros asesores de la muller. Convoquen un proceso selectivo para cubrir una plaza de psicóloga para el centro asesor de la muller del concello. Vemos cómo el apoyo económico del Principau se complementa con la contratación de personal por parte de los concellos para dar el servicio. Refuerzan la plantilla. Bien por Valdés, reforzando ese servicio tan necesario. Muy bien. Y para rematar este viaje por los concellos, ¿qué hay en Villaviciosa? En Villaviciosa también hay exposición pública de padrones fiscales, como en Cudillero. En este caso son dos. El de la tasa por suministro de agua y alcantarillado y el de la tasa por recogida de basoria, la basura, vamos. Ambos corresponden al segundo trimestre de 2025. Igual que en el otro caso, es para que los vecinos comprueben los datos y los importes. Pa' que echen un güello. Perfecto. Pues parece que Winos Concellos tuvimos un poco de todo. Correcciones, organización interna, impuestos al público, cambios normativos y contratación de personal para servicios sociales, un buen ejemplo de la actividad diaria a nivel local. Y con esto llegamos al final de nuestro repaso al Boletín Oficial del Principado de Asturias, de Güell, 4 de septiembre de 2025. Como pudisteis sentir, un montón de temas sobre la mesa, desde nombramientos y convenios sociales o educativos hasta subvenciones para energía y empresas, pasando por evaluaciones ambientales importantes, ayudas al campo y la mar y toda la variedad de trámites de los nuestros concellos. Esperamos de verdad que este resumen vos sirviera para tener una idea general sin tener que leer todo el boletín. Sí, el objetivo es precisamente ese. Facer más cercana y digerible toda la información oficial que se genera cada día. A entender un poco mejor cómo funciona la administración, qué decisiones se tomen y cómo nos pueden afectar. Pero de una manera amena, sin perdernos na yerga ni nos detalles más engorrosos. Exacto. Y por eso mismo recordamos volo una última vez, que ya es importante para nos. Si os gusta este formato, si queréis seguir recibiendo estos resúmenes diarios del BOPA en asturiano, por favor, buscad el canal Asturias 24 horas en YouTube, suscribivos y activáis la campanina. Y es la mejor señal para que sepamos que vos es útil y podamos seguir haciéndolo. Y quisiabes como reflexión final para dejar nel aire. Después de ver todos estos anuncios, nombramientos, correcciones, convocatorias, evaluaciones, convenios, ¿nun da un poco de vértigo pensar na complejidad y na cantidad de mecanismos que té la administración pública funcionando cada día? Es una maquinaria enorme, moviéndose constantemente para gestionar lo común. ¿Da para pensar un poco sobre cómo se articula nuestra sociedad a través de estos procedimientos? Bien dicho.
Una buena reflexión final sobre esa maquinaria, que aunque a veces no la vemos, está siempre en marcha. Gracias por acompañarnos en esta revisión del BOPA. Hasta la próxima.